Mucho se habla sobre una revancha entre Terence Crawford y Saúl Canelo Álvarez. No sabemos si esto sea real o no, pero si algo hemos aprendido del boxeo moderno es que los rumores no nacen solos. Así que hagamos lo que mejor sabemos hacer aquí. Dejemos las emociones afuera y entremos al territorio donde no hay favoritismos. Los números. Pensemos por un momento qué pasaría si esta revancha se diera. Olvidemos el ruido, los titulares, los egos y veamos las cifras puras que definieron su primer enfrentamiento. En aquella noche histórica del 13 de septiembre, Crawford, con 37 años, subió 2 divisiones para enfrentar a Canelo en su propio peso, 168 libras. Ambos marcaron exactamente el mismo peso, 167.5, algo casi simbólico. Dos mundos del boxeo coincidiendo en la báscula. Crawford llegó con 41 victorias y 0 derrotas. Canelo, con 63 triunfos, 2 derrotas y 2 empates. La experiencia era casi pareja, pero la frescura y la movilidad claramente estaban del lado del estadounidense. Según los registros más citados, Crawford lanzó poco más de 530 golpes y conectó alrededor de 115. Canelo, más selectivo, lanzó poco más de 330 y conectó cerca de 100. En precisión global, ambos oscilaron entre poco más de 20%, pero el factor que inclinó la pelea fue el jab. Crawford conectó 45 jabs contra 16 de Canelo, una diferencia brutal para una pelea donde cada impacto contaba. El mexicano fue más fuerte en poder, superando a Bud en golpes sólidos, pero el control territorial y el ritmo se definieron desde el jab, el paso lateral y la gestión de la distancia. Las tarjetas fueron idénticas a las de su combate con Madrimov, 116 a 112 y 2 veces 115 a 113. En otras palabras, dos jueces vieron una pelea cerrada, pero el dominio táctico y la disciplina estratégica pesaron más que el castigo. Ahora viene la pieza que cambia la lectura. Crawford sufrió más contra Israel Madrimov que contra Canelo. Frente a Madrimov, en 154 libras, el kazajo lo lastimó más al cuerpo y ganó el rubro de potencia con un porcentaje notablemente superior. Madrimov conectó menos golpes totales, pero cuando acertó, la calidad de esos impactos fue mayor, especialmente abajo. Eso se tradujo en rounds parejos, ritmo trabado y asaltos que se definían por pequeños márgenes. En resumen, Madrimov le hizo sentir el peso natural de la división y lo puso a pensar. Y aquí entra un ángulo clave. Ese desgaste frente a Madrimov fue uno de los factores por los cuales Canelo eligió a Crawford. El razonamiento era lógico. Si un super welter físico, explosivo y más joven le había hecho daño al cuerpo, un supermediano con oficio y poder podría aumentar ese castigo. Canelo apostó a que el paso del tiempo y el salto de categorías harían su parte. Sin embargo, frente a Canelo, Crawford salió más fresco y con menos daño. ¿Por qué? Porque el plan de Bud no fue resistir, fue neutralizar. Su pelea no estuvo basada en intercambios, sino en negar ángulos, cortar ritmos y obligar a Canelo a seguirlo con combinaciones que morían en el aire. El mexicano pegó más fuerte, sí, pero pegó menos veces y en situaciones menos favorables. El estadounidense no le regaló los segundos de quietud que el contragolpeador necesita para prender la mecha. Canelo vive del contragolpe. Cuando el rival se detiene, su defensa de cintura y su gancho al hígado son letales, pero Crawford casi nunca se detuvo. Usó la media distancia como si tuviera un metrónomo en la cabeza. Paso atrás, jab, paso lateral, gancho arriba. Canelo, acostumbrado a castigar a peleadores más lentos, se frustró y comenzó a perseguirlo. La persecución es costosa, desgasta piernas, reduce precisión y abre huecos. Si miramos round por round, el estadounidense superó a Canelo en la mayoría de los asaltos por márgenes cortos. Lo interesante es que en casi todos, la brecha de golpes fue pequeña. Eso nos dice algo profundo. Canelo no fue barrido, fue descifrado. Perdió una partida de ajedrez donde su poder no tuvo dónde aterrizar con continuidad. Entonces, ¿qué podría cambiar en una revancha? Entremos a la aritmética del ring. Primero, volumen. Crawford promedió alrededor de 44 golpes lanzados por asalto y conectó casi 10. Canelo rondó los 28 lanzamientos por asalto y conectó poco más de 8.
Para revertir el dictado del ritmo, Canelo tendría que aumentar su volumen en, al menos, un 50%, sin perder eficiencia en el cuerpo. Eso implicaría lanzar arriba de 40 golpes por asalto y sostener ese esfuerzo durante 10 o 12 rounds. A su edad y después de una cirugía de codo, ese ajuste tiene costo: más gasto de piernas, más respiración abierta, más exposición a los cambios de guardia de Booth. Segundo, jab. La diferencia de jabs fue decisiva. Si Canelo no empata, o por lo menos reduce la brecha a la mitad, volverá a ceder terreno y tiempos de entrada. Hablamos de una meta concreta: pasar de una quincena de jabs conectados a por lo menos 30 y, al mismo tiempo, bajar el éxito de Booth desde la cuarentena media a la treintena baja. ¿Cómo se logra? No solo tirando más, sino llegando con la guardia alta, cerrando la salida hacia la derecha del zurdo táctico que es Crawford, y, sobre todo, punteando para entrar al cuerpo, no para marcar a la cara. Tercero, poder efectivo. En la primera pelea, Canelo conectó más golpes de poder que Booth, pero en momentos aislados. Para que ese poder pese en las tarjetas, el mexicano necesita encadenar secuencias de 2 a 3 golpes al cuerpo y rematar arriba, al menos en 3 ventanas claras del combate: final del tercero, mitad del sexto y cierre del noveno, por ejemplo. Si en esas ventanas supera a Crawford por una docena de impactos sólidos y lo encierra en las cuerdas, las tarjetas se mueven. El problema: ese patrón exige cortar el ring antes, no después, y eso implica anticipar los cruces en diagonal que Bud usa para escapar. Cuarto, peso real en noche de pelea. Mientras ambos marcaron 167.5, se estimó que Canelo subió más pesado que Bud. Aún así, el que salió más fresco fue el estadounidense. Conclusión: ganó por geometría, no por masa. Para que el peso pese, el mexicano debe convertir esa ventaja en clinch útil, presión de hombro y descargas al hígado cuando Bud cambie de guardia. Si no hay contacto sostenido, la balanza física no entra al dictamen. Quinto, daño y resistencia. El registro relevante es que Crawford recibió más castigo cualitativo ante Madrimov. Ahí, la estadística de poder del kazajo fue superior, y el trabajo abajo lo hizo retroceder con gesto. Esa película fue la que sedujo a Canelo. El detalle es que Bud aprendió. En supermediano se presentó con plan anticastigo, redujo intercambios largos y salió más entero. Si la revancha conserva ese guión, el desgaste volverá a irse del lado rojo. Ahora, distribuyamos probabilidades a partir de lo observado y de los ajustes razonables de cada uno. Si Canelo no aumenta su volumen ni mejora su jab, el escenario repite una decisión unánime para Crawford en tarjetas similares. Si el mexicano sube su volumen a 40 golpes por asalto y duplica su jab conectado, la pelea se acerca a un empate mayoritario, con rondas muy cerradas y riesgo de controversia. Si, además, logra 3 ventanas claras de daño al cuerpo, la moneda gira hacia una decisión dividida a su favor. Knockout. Solo aparece si Crawford acepta intercambios estáticos, algo improbable, o si una mano al hígado le corta el aire y lo obliga a quedarse quieto, que es donde Canelo es rey. Del otro lado, knockout de Bud surge si pesca una entrada agresiva con cambio de guardia y cruzado por sorpresa, algo que intentó por ráfagas y podría repetir si Canelo se desespera. Con esa matriz, ¿quién tiene más oportunidad en una revancha y por qué? Sigue siendo Crawford, por 3 razones. Primero, porque controla la pelea desde el jab y es el que decide cuándo se pelea. Segundo, porque ajusta mejor sobre la marcha y no necesita volumen heroico para robar rounds. Tercero, porque ya probó el poder de Canelo y salió más fresco, lo cual impacta en la confianza y en la capacidad de sostener el plan sin pánico. Para Canelo, el camino existe, pero es angosto: más volumen, más jab, más cuerpo y menos persecución lineal. Si no compromete su estilo para aumentar el ritmo, la pelea se le vuelve otra partida de ajedrez donde llega tarde a cada casilla. Hoy, con los datos sobre la mesa, la historia vuelve a perfilarse igual. Un Canelo más grande, pero con la tarea de doblegar su propia inercia. Un Crawford más ligero, pero más preciso y más descansado al sonar la última campana. Y el boxeo recuerda que los golpes no siempre ganan las guerras. A veces,
El que piensa más rápido golpea primero, y eso, en el cuadrilátero, es lo mismo que golpear más fuerte. Así que si la revancha se da, no será una pelea de fuerza, será una revancha de cerebro. Una pelea donde cada error costará un título, una herida y quizás una era entera del boxeo.